Buenas noches, muchachos. Hoy vamos a tratar el tema calor específico. Calor específico exactamente de sólidos y líquidos, porque de los gases los vamos a ver más adelante. El calor específico, aquí está además la S, vamos a simbolizarlo con una C minúscula, es la cantidad de energía por unidad de masa que debes agregar a una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Entonces, el calor específico simplemente es energía. Y es energía por unidad de masa y por unidad de temperatura. Para hacerlo más fácil de entender, por ejemplo, el calor específico del aluminio es 900 kilogramos por grado Celsius. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilogramo hay que agregar 900 joules de energía para incrementar la temperatura de la muestra en 1 grado Celsius. Entonces, si tenemos 1 kilogramo de aluminio, ¿cierto? Y queremos incrementar su temperatura en 1 grado Celsius, debemos añadir 900 joules de energía. Entonces, el calor específico podemos escribirlo de manera general así: energía por unidad de masa por unidad de temperatura. Aquí obtendríamos entonces lo siguiente. Quiere decir esto que si tienen una muestra de masa M, calor específico C, y quieren incrementar su temperatura, entonces tienes que añadir una cantidad de energía Q que es dada por esta expresión. Ojo, esta energía no necesariamente tiene que ser en forma de calor, también puede ser en forma de trabajo u otra forma de transferencia de energía. El calor específico nos dice cuánta energía se le debe agregar o extraer a una sustancia para incrementar su temperatura o producir un decremento en ella. Los materiales que tienen calores específicos más bajos, ellos tienden a calentarse de manera más rápida. Por ejemplo, si tienes 1 kilogramo de cobre y tienes 1 kilogramo de aluminio, ¿cuál se calienta más rápido? El que tenga el calor específico más bajo, porque necesita menos energía para incrementar su temperatura. Cabe mencionar que el calor específico del agua es 4186 joules por kilogramo grado Celsius. Es mucho más elevado el calor específico del aluminio por un factor de 4 y pico, más o menos. Y en general el calor específico del agua es mucho mayor que el de todos los metales. Por ejemplo, el calor específico del mercurio es 100 y algo. El valor elevado del calor específico del agua, esto se usa en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en los sistemas de enfriamiento de los automóviles y otros motores se usa el agua como un elemento enfriador, ya que para elevar su temperatura necesitas agregarle una cantidad de energía bastante considerable. Esta diferencia del calor específico del agua con el resto de elementos explica, por ejemplo, las brisas marinas. Si tú tienes en un día soleado
la arena está caliente y el agua está relativamente fría en comparación con el ambiente. El agua del mar realmente nunca está en equilibrio térmico con el ambiente exterior. Entonces el ambiente exterior está a una temperatura mayor, el aire caliente es menos denso, tiende a subir y ese espacio lo ocupa el aire frío. Entonces, si aquí tienes el mar y aquí tienes la playa, digamos aquí está el mar y aquí está la playa, entonces se produce una brisa en esta dirección. El aire frío que está encima del mar sale y ocupa el lugar del aire caliente en la playa y se forma este movimiento. Entonces, el elevado calor específico del agua es en cierta forma responsable de las temperaturas moderadas en lugares en donde existen mares o una zona de agua, como un lago, por ejemplo. Listo. El calor específico es una propiedad que depende de la temperatura. El calor específico no es una constante, él cambia con la temperatura. En general, él crece con la temperatura. Solo que para aplicaciones prácticas, la variación del calor específico es despreciable en un rango de temperaturas en el que trabajamos. Por ejemplo, el calor específico del agua, en un rango de temperatura de 100 grados Celsius, él varía en un 1%, que es un valor bastante pequeño. Entonces, en el rango de temperaturas que vamos a trabajar, podemos considerar el calor específico como si fuera una constante, ya sabiendo que no es así. Si consideramos rangos de temperaturas bastante amplios, ya hay que considerar la variación del calor específico, pero no es lo que nos ocupa en este curso. Listo. El calor específico es una propiedad intensiva. ¿Qué es una propiedad intensiva? Es aquella que no depende de las dimensiones del sistema. Claro, el calor específico es energía por unidad de masa y por unidad de temperatura. O sea que si tienes 900 gramos de aluminio, si tienes 5 kilogramos de aluminio, si tienes 1000 kilogramos de aluminio, independiente de la cantidad de aluminio que tengas, por cada kilogramo y por cada grado Celsius que quieras elevar su temperatura, debes añadir 900 joules de energía. Hay una cantidad que también es muy interesante y es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Y este se simboliza con una letra C mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? A menudo en el laboratorio tenemos la masa fija de un elemento, por ejemplo, un calorímetro. Tú tienes un calorímetro en el laboratorio. El calorímetro es un elemento que se usa para medir calores específicos de sustancias desconocidas. Tú tienes un calorímetro de laboratorio, él tiene una masa fija. Entonces, todo el tiempo tú estás midiendo con ese calorímetro. Y en ese caso tú hablas de capacidad calorífica del calorímetro u otro elemento que tú uses constantemente en laboratorio o en aplicaciones prácticas. Entonces, la capacidad calorífica se define así, como el calor específico por la masa. Y esto sí es una propiedad extensiva, sí depende de la masa, no es intensiva como lo es
el calor específico. Entonces, por ejemplo, si tienes un calorímetro de aluminio, ya sabes que el calor específico del aluminio es 900 joules por kilogramos grados Celsius. Imaginemos que la masa de aluminio sea un 100 gramos, la masa del calorímetro sea 100 gramos, que es el aluminio. Entonces, la capacidad calorífica del aluminio va a ser ese 900 joules por kilogramos grados Celsius por 0,1 kilogramos. Eso nos daría cuánto, eso nos daría 90 joules por grado Celsius. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de capacidad calorífica, ya hablamos de energía por unidad de temperatura, porque ya la masa de ese elemento está fija y siempre es el mismo calorímetro que vamos a usar. Esto lo vamos a tener más claro de aquí a 10 minutos que hagamos un ejemplo en donde utilicemos capacidad calorífica y en donde se utilice el calor específico. Vamos a hablar ahora de calor latente. Vamos a hablar de calor latente, simbolizado con la letra L. Entonces, si una muestra está en la temperatura para la cual ella experimenta un cambio de fase, ya sea de sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a gas, o de gas a líquido, entonces el calor latente, una vez que la muestra esté en la temperatura de transición, sería la energía por unidad de masa que debes agregar para cambiar de fase la sustancia. Entonces, M está en la temperatura de transición. Eso es importante. Si está en la temperatura de transición, la energía que tú le añadas se va a ocupar del cambio de fase, de lograr ese cambio de fase. O la energía que tú le extraigas también se va a ocupar de cambiar de fase la sustancia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de líquido para gas o viceversa, podemos colocarla en bicondicional. Entonces, en ese caso hablamos de calor latente de vaporización. Calor latente de vaporización. Entonces, la cantidad de energía que debe agregar a la masa M para cambiarla de fase sería igual a M por su calor latente de vaporización. Ese calor latente de vaporización, se puede dar cuenta, o el calor latente en general, tiene unidades de qué o dimensiones de qué. Tiene dimensiones de energía sobre masa. En el sistema internacional sería Joule por kilogramo, ¿cierto? Ahora, si estamos hablando de sólido a líquido, ojo con esta suposición, M está en la temperatura de transición, es importante. Estamos hablando de sólido a líquido o de líquido para sólidos, entonces hablamos de calor latente de
de fusión. La única corriente de fusión lo simbolizamos por LF. Entonces la cantidad de energía que le debes agregar a la masa M para lograr un cambio de fase sería M por el F. Sería M por el F. Listo. Es importante hacer notar lo siguiente, que mientras la muestra cambia de fase, la temperatura permanece constante. Vamos a copiarla aquí. Mientras la muestra cambia de fase, la temperatura permanece constante. Obviamente porque la energía que entra a la sustancia se ocupa de romper los enlaces que las mantienen, por ejemplo, en el estado sólido. Entonces no da lugar a que se incremente la temperatura. Vamos a hacer unos ejercicios ahora. Voy a hacer un problema bien sencillo, solamente para ilustrar los conceptos, y ya en los próximos videos ya haremos ejercicios con un poco más de nivel. Vamos a resolver este problema en donde están involucrados unos cambios de fase. Nos dice, se agrega 10 gramos de vapor a 100 grados Celsius a 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Halle la temperatura de equilibrio. Aquí le falta una N. Listo. Para resolver estos problemas es necesario conocer el estado final. Entonces, vamos a hablar un poco de los estados finales. Por ejemplo, si la cantidad de vapor fuese muy grande, no parece el caso. Si fuese muy grande, ¿qué pasaría? Todo el hielo se derretiría y el agua que resulta de ese cambio de fase se elevaría hasta 100 o aproximadamente 100 y la temperatura final del sistema sería 100. Eso es en caso de que esta masa de vapor sea bastante elevada. La temperatura final sería 100. O si tuviéramos una cantidad exagerada de hielo, ocurriría lo contrario. El vapor se condensaría, su temperatura comenzaría a descender y la masa final del sistema sería 0 grados. Eso en casos extremos, ¿no? En casos extremos de que la masa de hielo sea bastante grande. En este caso no sabemos qué ocurre y tendríamos que pensar entonces, el vapor a 100 grados le va a suministrar energía al hielo que está a 0 grados, ¿cierto? Vamos a colocar aquí vapor a 100 grados le va a suministrar energía a quién? Al hielo a 0 grados. Habría que preguntarse qué tan grande es esa energía o si es suficiente para que todo el hielo se derrita. ¿Cierto? Para que todo el hielo se derrita y la temperatura final esté entre 0 y 100, que sería el caso intermedio. Sí, porque en los casos extremos ya lo vimos, que la cantidad de vapor sea extremadamente grande, entonces el hielo se derrita, el agua que resulta se eleva su temperatura hasta 100 y la temperatura final sería 100. El otro caso extremo, que la masa de hielo sea demasiado grande, entonces condense todo el vapor, el agua resultante baja su temperatura hasta 0 y la temperatura final sería 0. Pero si las masas son moderadas, tenemos
tenemos que averiguar si esta cantidad de energía que libera el vapor es suficiente para derretir esa cantidad de hielo. Entonces vamos a averiguar cuánta energía puede liberar el vapor antes de alcanzar los 0 grados. ¿Cierto? Porque la oportunidad que el vapor tiene de derretir el hielo es justo antes de que él alcance los 0 grados. Vamos a buscar la calculadora aquí que no encuentro. Aquí vamos a meter la calculadora, tenerla a la mano. Entonces, el vapor, antes de alcanzar los 0 grados, vamos a llamarlo Q100, ese valor. Primero, el vapor, para empezar a descender la temperatura, debe condensarse todo. Y la energía que necesita liberar para condensarse sería su masa por el calor latente de vaporización. Sería el signo negativo, porque necesita liberarla, ¿cierto? Ahora más, el calor específico, obviamente ya sería del agua, porque una vez que el vapor libere toda esa energía para condensarse, ya es agua en estado líquido. Entonces el calor específico del agua por la masa, por la variación de temperatura. La masa de vapor, ¿cuánto es? 0,01 kilogramos. El calor latente de vaporización del agua, 2.26 por 10 a la 6 kilogramos. Más el calor específico del agua en estado líquido sería 4.186. La masa de agua sigue siendo los 0.01 kilogramos. Y la variación de temperatura iría desde 100 hasta 0, no daría temperatura final, que es 0, menos la inicial, que es 100. O sea, que la energía que el vapor puede liberar antes de alcanzar los 0 grados es, vamos a sacarla, sería aproximadamente 26.786 joules, con signo negativo. Vamos a verificar de nuevo. Vamos a verificar las cuentas. Sí, está bien. Ahora vamos a calcular cuánta energía necesita el hielo para fundirse completamente. Entonces vamos a calcular cuánta energía funde el hielo. ¿Cuánta energía funde el hielo? Vamos a ponerle completamente. Vamos a ponerle a ese Q, vamos a llamarle Q fundir. Colocarle nombre que nos ayude un poco a entender el problema. Como ya el hielo está a 0 grados, toda la energía que le añadas se va a ocupar en producir el cambio de fase. Entonces la masa de hielo es 50 gramos, eso es 0,5, no, 0,5
0,5. Por el calor latente de fusión del hielo, que es 333.000 joules por kilogramos. ¿Qué utilicé ahí? Aquí utilicé, esto es masa y este es el calor latente de fusión del agua. ¿Cuánto da eso? 0.05 por 33330. Eso es igual a 16.650 joules. ¿Cierto? Si usted se da cuenta, Q100, 0, el valor absoluto, nada más nos interesa la magnitud, el signo menos simplemente indica que libera la energía. Q100 es mayor que Q fundido. ¿Cierto? Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio es menor que 100 y es mayor que 0. ¿Cierto? Porque para fundirse todo el hielo necesita 16.650. Y el vapor le puede dar 26.786. Claro, si somos muy estrictos, tendríamos que calcular también cuánta energía necesitaría esta cantidad de agua líquida, una vez que ya es agua líquida, para llegar hasta 100. Pero aquí se puede ver que el vapor no tiene suficiente energía para elevar la temperatura de estos 0,05 kilogramos de agua hasta 100. Ya que el calor específico del agua es 4.186. Si lo multiplicas por 100, que sería el incremento de temperatura, y lo multiplicas por la masa, a simple vista, con simple inspección, nos damos cuenta que necesita una energía mayor que esta para alcanzar los 100 grados y quedar la temperatura del vapor. Bueno, ya sabemos cuál fue el estado final, ¿cierto? El estado final fue agua líquida con una temperatura de equilibrio entre 0 y 100. Entonces vamos a usar esta herramienta que es conservación de la energía, sumatoria de Q igual 0. Claro, porque lo que libera un objeto, el otro lo recibe y tiene que ser la misma cantidad. Entonces, si el vapor libera 10 joules, uno lo escribe como menos 10 joules. Y el hielo lo recibe como 10 joules. Entonces, menos 10 joules más 10 joules, eso es igual a 0. ¿Cuántas energías por calor hay? Bueno, el vapor se condensa. Como el vapor se condensa, tenemos que hablar de un Q de condensación. Vamos a escribirlo así largo simplemente para fines pedagógicos. Ahora, después que se condensa, el vapor o el agua, que era vapor, va a pasar su temperatura de 100 hacia la temperatura de equilibrio que estoy buscando. Ahora, hay otra energía por calor, Q fundido. El hielo se funde todo. Y esa agua que era hielo también recibe una energía que eleva su temperatura desde 0 hasta T sub E igual a 0. Entonces el Q de condensación sería menos N por N sub B, el Q que lleva la temperatura de energía hasta T sub N sería el calor específico del agua. Vamos a llamarle aquí al vapor, vamos a llamarle sistema 1, y al agua vamos a llamarle sistema 2 para simplificar las ecuaciones. Entonces aquí un M1, ¿no? Entonces aquí sería M1, la temperatura final es T sub E y la temperatura inicial fue 100. Más el hielo que vas a fundir, el calor que funde el hielo, sería la masa 2
por el calor latente de fusión. Entonces, el calor para elevar la temperatura desde 0 hasta T sub E. Entonces sería el calor específico del agua también, porque ya es agua, por la masa 2, la temperatura final, que es T sub E, y la inicial, que es 0. Todo eso es igual a 0. Si hacemos el despeje de la temperatura de equilibrio, vamos a hacerlo rápidamente. Ese despeje me daría M1 L sub B más calor específico del agua, M1 por 100 menos M2 L sub F. Ya, ¿verdad? Este pasa para allá, este pasa para allá, este pasa a restar. Y abajo me quedaría calor específico del agua por M1 más calor específico del agua por M2. Bueno, entonces vamos a reemplazar eso rápidamente. Reemplazando aquí los valores. La masa 1, que se refiere a la masa de vapor, el calor específico de vaporización, el calor latente de vaporización, que es 2.26 por cada 6 joules por kilogramo. El calor específico del agua ya está en estado líquido 4186 joules por kilogramo grados Celsius. M1, que era vapor pero ya es agua, 0.01 kilogramos por 100 menos M2 que se refiere a la masa de hielo, que era 50 gramos, 0.05 kilogramos. El calor latente de vaporización del agua es este, L sub F, este que está aquí, sobre el calor específico del agua, 4186 por M1, calor específico del agua otra vez, por M2. Sacando esto, nos da una temperatura de 40 grados Celsius. Muchas gracias, muchachos, y los invito a ver los siguientes videos en donde trabajamos este concepto de calor específico, calor latente y capacidad calorífica.